Los tumores sólidos se van a desarrollar en un determinado microentorno que va a estar constituido no solamente por células tumorales, sino que también va a constar de otros componentes tanto celulares como extracelulares. Es de especial importancia la presencia en este microentorno tumoral de células endoteliales que van a dar lugar a los vasos sanguíneos que son fundamentales porque van a proveer de nutrientes para el crecimiento óptimo de un tumor. Durante los últimos años en nuestro laboratorio nos hemos centrado en una familia de moléculas que nosotros conocemos como proteasas extracelulares, que son muy importantes para el remodelamiento del microentorno tumoral y están participando de una manera activa durante el crecimiento y durante la progresión de un tumor determinado. De la manera que lo hemos hecho ha sido mediante modelos en animales, en ratones, y también modelos celulares. Respecto a los modelos animales que hemos usado, ha sido principalmente el crecimiento forzado, de alguna forma, de células de tumores en ratones, lo cual nos permite modificar la presencia, los niveles de las proteínas de nuestras proteínas de interés, y de esta forma podemos aproximarnos a la relevancia que tiene esta proteína en el crecimiento tumoral. Respecto a los modelos celulares que hemos utilizado, principalmente han consistido en el estudio de la interacción entre células tumorales y células endoteliales. Nuestros resultados indican que un balance adecuado de determinadas moléculas va a ser fundamental para la vascularización tumoral. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de nuestro trabajo? Evidentemente, el conocimiento detallado de los mecanismos de neovascularización sigue siendo importante a nivel de la clínica. Ya se están llevando a cabo estudios a nivel clínico con algunos inhibidores de la vasculatura, pero estos estudios precisamente nos están informando de que esa vasculatura es compleja y es necesario un estudio aún mucho más detallado. En ese sentido, pensamos que nuestra contribución es importante porque hemos dado a conocer otras moléculas que también intervienen en estos mecanismos, y su importancia se puede ver reflejada en el futuro en la mejora de nuevas terapias en aquellos cánceres que tienen más problemática, o también en aquellos casos en los que están apareciendo mecanismos de resistencia a fármacos que atacan el crecimiento tumoral.